la parte 1 del capítulo 13 de este libro, Intifada, que puedes adquirir por internet. Te lo envían a cualquier parte de tu domicilio, en cualquier parte del mundo, con un solo clic por medio de tu computadora. Parte 1 del capítulo 13 del libro Intifada, que he titulado Impresiones. La escritura dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Nehemías 2:19. Bueno, básicamente el 9 de diciembre de 1987 comenzó la primera intifada. Intifada es un término árabe que simplemente significa levantamiento. Y bueno, era una intifada que fue vista como artesanal. Los árabes, hemos dicho, los exjordanos, expresaban su desacuerdo arrojando piedras a los judíos. Básicamente la sacudida comenzó por un accidente de tránsito entre un camión, entre un transporte judío, un militar judío y un transporte urbano que llevaba trabajadores de Gaza, gente que habitaba en la franja de Gaza. Y bueno, durante los funerales de estos 4 trabajadores que fallecieron en el accidente automovilístico, los deudos comenzaron a arrojar piedras a los efectivos israelíes que cuidaban que los ritos fúnebres se llevaran en todo orden. Entonces, bueno, los soldados respondieron las agresiones con municiones reales, con balas de verdad, y el conflicto se extendió en muchos asentamientos árabes que hicieron como costumbre apedrear a los israelitas. Simplemente tomaban piedras y se las arrojaban a los autobuses. Esto pasó, dijimos, en 1987, en diciembre. Yo conocí la intifada en 1988. Iba en la preparatoria. Realmente si la política mexicana no me interesaba, menos la política exterior de otro país. Estaba en Inglaterra en el verano de 1988. Estaba residiendo en Cambridge para el final de 1988, y de manera coincidente todo este tiempo del verano a fin de año, un amigo judío de nombre Ronnie Liebson se había ido a Israel, a un kibutz llamado Kibutz Alumot, un kibutz básicamente ubicado en el mar de Galilea. No estoy seguro si este chico se fue a hacer aliyá, pero sí recibió entrenamiento militar durante todo el tiempo que estuvimos en el extranjero, él en Israel y yo en Inglaterra. Mantuvimos correspondencia. En aquel entonces, bueno, se acostumbraban las cartas, los aerogramas, y me enviaba fotografías con traje militar, portando armas muy pesadas, cañones, etcétera, y bueno, y a veces se retrataba con unos misiles enormes que tenían que sostener entre varios. Para mí eran como balas gigantes, ¿no? Estas fotografías. Y bueno, en una ocasión me escribió que había estado en medio de una intifada. Esta fue la primera vez que yo escuché el término. Estamos hablando de después del verano de 1988, antes de que terminara el invierno. Realmente fue hace mucho tiempo para mí. Entonces me relató, me dijo que iban en un transporte judío, que iban en un autobús, y de pronto los rodearon árabes y les comenzaron a arrojar piedras. Esto ¡ay!
Bendito Dios. Bueno, me relató cómo estuvo esta situación. Me dijo que iban en un transporte judío, cuando de pronto los rodearon árabes y les comenzaron a arrojar piedras. Así de sencillo. Yo le dije, y bueno, ¿tú qué hiciste? Me respondió, bueno, todos nos tiramos al piso. Nos estuvieron aventando piedras, los vidrios, algunos se rompieron, otros no, se estrellaban. Eran estos vidrios especiales que se cuartean y se hacen quebradizos. Dice, pero bueno, me dio mucho miedo, todos estábamos muriéndonos de miedo y todos sentados en el piso, ¿no? Entonces, bueno, esto fue como la primera impresión. Dije yo, y bueno, ¿por qué los árabes le estaban aventando piedras, ¿no? Como que no llegué yo a comprender en ese entonces el conflicto. Simplemente fue una imagen aislada de lo que estaba sucediendo en Israel en 1988. Nos seguimos escribiendo durante todo este tiempo, intercambiando correspondencia, cartas, aerogramas, y cuando regresamos a México, curiosamente también regresamos más o menos al mismo tiempo, a principios de 1989. Dije yo, wow, pues con tantas cartas que nos intercambiamos, he de tener un gran amigo, con el cual voy a compartir muchas cosas y experiencias. Y no fue así. Me lo encontré en la escuela, estudiábamos en el TEC de Monterrey y me encontré con un Ronnie más bien impersonal. Israel lo había cambiado de alguna forma, tenía muy pocas ganas de platicar conmigo y menos ganas de entablar una relación de amistad. Y bueno, me tomaría muchísimos años comprender este rechazo. Es decir, dije yo, bueno, pues ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió la amistad? Si nos acabamos de escribir unas cartas, no sé, hace unas semanas. Me tomó tiempo entender qué es lo que le había sucedido también en Israel y qué es lo que sucedía con la sociedad mexicana y con las actitudes antisemitas muy ocultas también dentro de la sociedad mexicana, empotradas de una manera tan sutil en la forma de pensar de cada nacional, que lo más probable es que Ronnie, después de encontrarse con su judaísmo, evitara a cualquier persona que no compartiera sus creencias. Dijera, ya no me interesa el trato con otras personas que no comparten mi fe, que no comparten mis ideales. Esto, bueno, lo entendemos en México, pero yo creo que se repite a lo largo del mundo de diferentes formas. México siempre ha sido, bueno, desde hace muchísimos años, desde la conquista, un país increíblemente racista hacia su pasado indígena. Se conforma un fenómeno que han analizado muchísimos antropólogos. Bonfil Batalla, por ejemplo, en su libro El México Profundo, concluye que el mexicano exalta al indio muerto, es decir, hay una exaltación del pasado prehispánico y de Moctezuma y de la grandeza de la náhuatl, que era comparado a la Venecia, pero hay una negación total del indio vivo, es decir, las comunidades indígenas que todavía prevalecen en México, y esto es algo completamente cierto. Hay una negación de lo indígena. En 1989 yo pensaba que no había indígenas en México, que todos estaban muertos, que la conquista se los había exterminado a todos, que no quedaba ningún grupo indígena, y los términos indio como peyorativos se usan de manera coloquial hasta la fecha. Me costó varios años darme cuenta que hay una diversidad cultural
étnica y religiosa de pueblos indígenas en México. Y esto, bueno, lo he explicado en otras situaciones debido a los postulados franceses de su independencia, donde se proclamó libertad, igualdad y fraternidad. La igualdad terminó en México por borrar a los indígenas, es decir, todos somos mexicanos, no hay indígenas, vamos a terminar con ese pasado indígena. Y bueno, hay un acendrado racismo en México hacia las personas que presentan características indígenas, que son el 90% de la población. Es decir, eres más moreno, eres más prieto que yo, por lo tanto eres más indígena. Hablas con un acento especial, eres un indígena. Hiciste algo tonto, eres un indio. Hay un racismo completamente cultural. Y bueno, contra el judaísmo, México no es la excepción. Hay un antisemitismo también que está presente en la sociedad mexicana y que está oculto incluso en el humor popular, donde se denigra al judío en chistes comunes y se lo acusa de ser un mercader corrupto, hábil para los negocios, que incluso podría vender algún miembro de su familia. Dicen, un judío podría vender hasta su madre. Es decir, todo este antisemitismo está presente en el humor popular, está presente en comentarios que buscan sobajar y denigrar al judaísmo como religión y al judío como una etnia minoritaria, tal como Adolf Hitler presentaba en su libro Mein Kampf, Mi lucha, que los judíos no se alienaban con la sociedad nacional mexicana. El mexicano también los ubica en una situación o en un estatus similar. Los ve como, bueno, una comunidad que casi vive en un gueto, donde ellos mismos diseñaron para mantener una visión egoísta hacia el país que les está dando abrigo. Es una visión muy general, por supuesto, pero quizás un estudio sociológico con estadísticas, pero más o menos eso muestra. Sí, todos los judíos viven en Polanco. Los judíos controlan el país, tienen todo el capital y controlan las decisiones del gobierno. Este tipo de ideas. Y bueno, ahora ya se han ido a Las Palmas, están migrando a lugares más de clase más alta, a Interlomas, etc. Pero bueno, todas estas ideas antisemitas, los estereotipos que están por supuesto completamente alejados de la realidad, son algo común que sucede dentro de nuestro país. Es algo que está presente y enraizado en lo más hondo del etos mexicano. Tenía este otro amigo, judío, Arnold Rubinstein, compañero también de la preparatoria, y recuerdo que este chico llegaba con su kipá a la escuela, y bueno, había una la kippah, bueno, esta gorra ritual que utilizan los judíos en la cabeza, y bueno, había una desinformación hacia el uso de la kippah. Para el judío, bueno, utilizan una kippah que les recuerda que hay alguien superior en los cielos que los está viendo. Pero me acuerdo, bueno, que en mitad de clase había cierta ignorancia e intolerancia característica en México al desconocimiento de las tradiciones. Se le decían los compañeros, oye Arnold, ponte tu kipá cuando vayas a la sinagoga, ¿no? Esto es una escuela secular, abstente de tus prácticas religiosas. Es decir, una intolerancia hacia las representaciones del judaísmo. Y bueno, las actitudes antisemitas, sobre todo aquellas que están ocultas en la sociedad, muestran una ignorancia
muestran una intolerancia hacia la otredad, hacia cualquier otra cosa que no esté imaginada o declarada dentro de los parámetros de el México imaginario, ¿no? Que imaginaron los independentistas, los revolucionarios y bueno, los pensadores actuales. Y no se ha adiestrado a la sociedad mexicana en el respeto que promulgó un famoso presidente llamado Benito Juárez, el cual decía: entre los pueblos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, simplemente lo recitamos muy bonito, pero no se lleva a cabo dentro de la sociedad mexicana. Recuerdo el verano de 1993, viajé nuevamente a Inglaterra a este curso de cinematografía. Y bueno, estábamos esta noche reunidos varios universitarios de diferentes partes del globo. Había españoles, bueno, argentinos, habíamos varios mexicanos, y este chico mexicano comenzó a hacer chistes típicos mexicanos sobre los judíos. Y recuerdo que por ahí del tercer o cuarto chiste, un muchacho español le preguntó y le dijo: bueno, ¿eres tú racista o qué? Y el otro respondió: no. Y dijo: bueno, ¿y entonces por qué haces tantas bromas denigrantes acerca de los judíos, ¿no? Y este chico, bueno, ni se inmutó, continuó haciendo chistes, dijo: pues es para divertirnos, etcétera, jajaja, y continuó haciendo chistes acerca de judíos. Sin embargo, bueno, aunque esta persona no entendió el comentario del español, a mí fue un golpe que me abrió de pronto un entendimiento más profundo. Dentro de las bromas me di cuenta que había actitudes racistas, antisemitas, dentro incluso del humor popular. De acuerdo a la imagen que tenía de mí mismo, dije yo: bueno, soy una persona tolerante, siempre he sido tolerante a las diferentes formas de pensar. Sin embargo, me percaté que el antisemitismo se trataba de una naturalización que la sociedad había hecho de un sentimiento que era verbalizado en forma de bromas o de comentarios peyorativos y denigrantes, que en realidad estaban revelando un profundo odio racial al pueblo de Israel. Y esto se hace de manera inconsciente, es decir, las personas no han sido sensibilizadas a que dichos comentarios pueden herir o lastimar o mellar la multiplicidad en la forma de pensar de esta minoría que ha sido agravada en México. Y realmente no es que exista una razón real para odiar a los judíos o tener algún resentimiento, menos en México. Todo lo contrario, hay una pequeña comunidad judía, pequeña, de unos 185,000 miembros, 185,000 individuos que, bueno, siempre han sido un ejemplo a seguir por su capacidad de supervivencia, por mantener fuertes sistemas de cohesión, lazos entre ellos. Pero las palabras coloquiales del mexicano hacia esta pequeña sociedad siempre han sido intolerantes, siempre han sido antisemitas. La nacionalidad, más bien la sociedad racista mexicana, desdeña de una forma tan sutil al judaísmo que nadie se da cuenta que en el fondo alberga realmente un odio frenético. Y bueno, la única manera de terminar con estos sentimientos racistas es sensibilizarse a ellos, es darse cuenta que verdaderamente existe un problema que no se ha visualizado
con la magnitud, con la amplitud necesaria. No es acusar a las personas, odias a los judíos, es decirles, estás verbalizando, estás expresando un odio que no tiene razón de ser y que lo naturalizaste, como se naturaliza la violencia de género, como se naturalizan tantos otros sentimientos negativos en nuestro corazón. Y después enseñar de una manera racional tolerancia y respeto a cualquier práctica religiosa, étnica y cultural que prefiera cada persona, ¿no? Vivimos en un país soberano donde cada uno puede escoger la forma en que cree, la forma en que lleva a cabo su etnicidad, su individualidad, su fe, etc. Y bueno, en esto pensaba que quizás también el odio que sienten los árabes hacia el judaísmo o hacia el judío sea el resultado de propaganda gubernamental que disemina en el corazón de los individuos un antisemitismo que en su forma más pura, que es la de los líderes que manipulan las conciencias humanas, tiene como finalidad la consecución de propósitos políticos, es decir, la destitución del pueblo de Israel. Tomar un chivo expiatorio para justificar los males de la sociedad, como lo hizo Adolfo Hitler. Y bueno, las religiones fundamentalistas, a fin de cuentas, lo que promueven es la intolerancia no solamente hacia el judaísmo, sino hacia cualquier otra forma de pensar que no sea la propia. Y quizás el antisemitismo en los países árabes pudiera ser solamente el encauzamiento de la intolerancia que predomina en las enseñanzas tanto religiosas como gubernamentales. Es decir, no es que los árabes por naturaleza odien a los judíos, es simplemente la propaganda de líderes que manipulan a la sociedad, a una sociedad que, como la mexicana, es ignorante del racismo que está practicando y que está generando. Esa primera intifada artesanal terminaría años más tarde en Israel, pero mostraría un acendrado odio en una sociedad pluriétnica, plurirreligiosa, que estaba obligada a compartir el mismo espacio territorial, como ya lo vimos en capítulos anteriores. Y bueno, tenemos que reflexionar en la tolerancia, el respeto a la vida humana. En 1992 comenzó la guerra en lo que fue la antigua Yugoslavia. Me parece que ha sido una guerra que horrorizó al mundo entero por tratarse de un conflicto nacionalista, étnico, racial y religioso al mismo tiempo. Bosnios, serbios y croatas peleando entre ellos por su filiación nacional, añadiendo además masacres entre musulmanes contra cristianos. La guerra demostró que, a pesar de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, el ser humano no ha logrado comprender en su totalidad el valor de la tolerancia religiosa y el respeto étnico nacional que se le debe a cada persona. La guerra de Bosnia, Croacia y Serbia realmente es un semáforo que nos muestra que el ser humano sigue siendo el lobo del hombre, y hay riesgos en los estados fundamentalistas que promueven abiertamente sentimientos antisemitas. Es un semáforo amarillo que nos alerta sobre la intolerancia a la otredad en general, porque los cristianos podrán decir, bueno,
odian a los judíos, a mí qué me importa. Ese es el principio. Después viene también la intolerancia hacia el cristianismo. Cualquier estado fundamentalista que atente en contra de una religión, cuando extermine a esa religión, va a buscar a otro culpable. El odio que profesan al Estado hoy, al Estado de Israel, va a ser el mismo odio que profesen mañana a cualquier otro estado que no comparta su misma fe. Por eso es algo que nos debe incumbir a todos, es un pensamiento que debemos cambiar todos, no solamente decir a mí que me importa que los judíos sean discriminados mientras yo no sea discriminado. Si tú aceptas la discriminación y el antisemitismo, después tú vas a ser culpable o vas a sufrir esa misma discriminación en tu persona por la forma de pensar que tú profeses, y sea la religión o el credo que tú estés en el que tú estés creyendo. Oye, si Israel mañana va a ser el mundo que no profese los valores fundamentalistas de intolerancia religiosa y racial. El cambio en una mentalidad antisemita debe surgir primeramente en sensibilizarnos acerca de la intolerancia que podemos albergar hacia el judaísmo por medio de expresiones verbales, por medio de pensamientos, por medio de acciones agresivas hacia gente que no nos ha hecho absolutamente nada. Y bueno, y lo siguiente es darnos cuenta que debemos respetar las creencias religiosas y los grupos étnicos variados y que sean diferentes a nosotros. Esta es la base para que haya un cambio real, para que sea México o sea otro país, dejemos de ser manipulados por intereses políticos o económicos que ni siquiera nos competen a nosotros. Veremos la siguiente parte. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.